Este, ahora vamos a ver la contraparte física de lo que sucedió en la cruz. Y esto, no hay niños aquí, es bien crudo, es muy crudo, mucho más de lo que nos imaginamos. Todos desde niños hemos visto este tema, como antes les comentaba yo a alguien, a veces uno lo ve de niño como una fábula, pero no lo fue, por lo menos para Cristo no lo fue. Entonces es bien importante, de nuevo, no podemos amar a quien no conocemos. Entonces entendamos qué fue lo que sucedió, ya lo vimos en el plano espiritual, vamos a verlo un poquito en el plano físico, ¿ok? Y aparte de la que no podemos amar a quien no conocemos, yo le agregaría que no podemos agradecer a Cristo lo que hizo si no entendemos qué fue lo que hizo y qué fue lo que tuvo que soportar, ¿ok? Vamos a partir de más o menos las últimas 24 horas, ¿okay? Para ver este tema. Entonces, los evangelios sinópticos especialmente narran, y bueno, después Juan, como decía Rolando, muchísimos años después, le agrega algunas cosas que tal vez habían quedado ahí, que ninguno le había comentado, Juan le agrega, pero sabemos que los judíos ya habían decidido matar a Cristo desde que había resucitado a Lázaro. Alguien en estos tiempos le diríamos algún sapo, en vez de, no sé, gozarse o impresionarse de que levante un muerto que ya estaba enterrado y hasta oliendo feo, sale corriendo a donde los judíos y les dice: ve lo que sucedió, qué torta, esto va a traer consecuencias para nosotros. Y ahí mismo es donde dice, ya habían decidido matarlo. Si eso fue semanas o meses antes, no lo sabemos, pero esa decisión ya estaba. Lo que pasa es que no sabían ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, porque dice que también le tenían miedo al pueblo de alguna reacción. Y esa es también la explicación por qué las cosas se dan como se dan, que todo tuvo que hacerse literalmente a oscuras. ¿Okay? Entonces, recordemos un poquitito, la última cena se da, bueno, el día judío empezaba a 6 de la tarde, o sea, el nuestro empieza a 12 de la noche o 0 horas, el día judío empezaba a 6 de la tarde, entonces la última cena se da después de las 6 de la tarde, digamos, no sé, voy a escribir un capítulo más al libro de especulaciones de porritas, digamos que fue a las 7, digamos que fue de 7 a 11, ¿ok? La última cena, la noche antes que sucediera todo esto. Después ahí se levantan, se va el Señor con los 11, ya Judas se había ido, al Monte de los Olivos, ahí se quedan y se va con 3, que es su grupito más íntimo, Juan, Jacobo y Pedro, al huerto de Getsemaní a orar, y ahí es donde, bueno, ellos, no sé, se sientan y se duermen, el Señor se va a orar y regresa varias veces, están durmiéndose. Estamos en estos momentos para ubicarnos en el contexto, ¿ok? Vean lo que nos dice 2 citas de Mateo y una de Lucas. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando le hacemos doble clic, podemos ver ese sufrimiento. O sea, vean lo que está pasando, o mejor dicho, ¿qué puede estar pasando en la mente del Señor? Sí, por supuesto. Él tiene control de los tiempos, de todo lo que está sucediendo, pero también era 100% hombre. Él está en un terrible sufrimiento. Y si no me lo creen, veamos la cita de Lucas, que dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, yo no soy médico, pero de lo que he estado leyendo estas semanas,
La gente dice es que sudó gotas de sangre. No, es una condición médica que se llama hematidrosis, que es que ante gran tensión se rompen los vasos capilares y se mezclan sangre con sudor. Entonces caen unas gotonas que parecen de sangre, en realidad es sangre con sudor combinado. Y eso es simplemente interesante que Lucas, que era médico, que deja constancia de eso, es el único que lo menciona. Y eso simplemente para que nosotros, 2000 años después, podamos por lo menos, si no entendemos lo que está sucediendo, por lo menos digamos, hay un inmenso sufrimiento. Y eso es exactamente lo que nos describe. ¿Okay? Además de que el Señor conocía los tiempos, estamos hablando, voy a seguir especulando, no sé, eran las 12 de la noche. Porque es muy importante que entendamos los tiempos, que todo fue rapidísimo, así como en los tiempos, el final de los tiempos, dice la Biblia, que todo será cada vez más rápido, se acortarán los tiempos. Todo. Bueno, yo me impresiono de ver lo rápido que sucedió todo. O sea, cenan, después se van al huerto de Getsemaní, ahí está, no sé, es medianoche, y dice que está todavía hablando, y en eso aparece Judas con los soldados y los guardias. Y aquí es también donde uno, bueno, y aquí entonces empieza, ahora sí ya empieza todo el proceso, lo arrestan, lo llevan donde Anás, después lo llevan donde Caifás, después lo presentan ante el Sanedrín, después lo llevan donde Pilatos. Pilatos le tira el churuco a Herodes, Herodes se lo devuelve, y aquí es donde se da el tema de que Herodes literalmente queriéndose lavar las manos, o él dice, yo me lavo las manos, eso no soy yo, eso no es mío, yo no encuentro ninguna culpa en él. Pilatos. Perdón, ¿qué dije? Perdón, Pilato, y ahí es donde los judíos dicen, preferimos que sueltes a Barrabás y que mates y crucifiques a Jesús. Y dicho sea de paso, que también ahorita lo vamos a ver con un mapita para entender qué sucedió en cada uno de esos puntos, es increíble no solo cómo cambiaron el argumento de por qué debía morir, o sea, primero era simplemente porque había blasfemado contra Dios cuando él se hace llamar Hijo de Dios. Después cuando lo presentan a Pilato le dice que estaba alborotando la ciudad y que además se hacía pasar por Dios, entonces ya no era una blasfemia, sino que era en contra del César. ¿Okay? Y al final terminan con otra cosa totalmente. O sea, vean que no lo condenan por ninguna de esas dos, simplemente lo cambian por Barrabás en base a la tradición de que les soltaba un condenado. ¿Okay? Entonces, en el momento que Pilatos, por así decirlo, cede a las presiones de los judíos, que dicho sea de paso, aquí estamos 6 de la mañana, más o menos, ya había amanecido. ¿Okay? Diga que fue llevado ante Anás y Caifás y el Sanedrín, todo eso fue de madrugada, ¿qué? 3, 4 de la mañana, no sabemos porque la Biblia no lo dice, pero de nuevo, especulando un poquitito y amarrando los eventos, lo que sí dice es que en el momento que lo presentan a Pilatos, ahí sí ya había amanecido. ¿Okay? Y después lo envían a Herodes y lo devuelven, ya que son, no sé, las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y aquí entonces, previo a la crucifixión, se da la flagelación. La Biblia en realidad lo describe muy escuetamente, pero tenemos otros medios. Hay escrito Flavio Josefo especialmente, que escribió, bueno, el historiador romano, habla muchísimo de este tema, lo explica con detalles, de que inclusive dice o sea, explica un poquitito cuál era no solo el procedimiento, sino para qué se hacía, y la flagelación era simplemente para debilitar al condenado. Y era algo crudísimo. Estamos hablando que desnudo
lo amarraban a un poste alto o un poste bajito para exponer la espalda, y con vamos a ver si funciona. ¿Cómo era? ¿Sí? Ah, ok, ok, bueno, es que, bueno, no importa. Eh, aquí vemos el flagelo, o el chilillo, como digo yo. Y de nuevo, quitémonos, a menos de que sea La Pasión de Cristo de Mel Gibson, casi todas las películas lo presentan muy livianamente. Estamos hablando que eran un chilillo, por así decirlo, de cuero trenzado, con bolas de plomo para que haga peso, con ganchos metálicos y huesos de animal, probablemente de cordero, que lo que hacía literalmente es arrancar pedazos de piel. ¿Okay? Y obviamente esto no siguió ninguna regla judía que solo podían ser 40 o 39 chilillazos, sino que esto fue una matazón. O sea, aunque no pretendía que muriera, simplemente lo debilitara, casi lo matan. Casi lo matan, y además conocemos algunos detalles. Por ejemplo, después le ponen el manto para presentarlo y lo presentan como rey a modo de burla. Algunos de los escritos y sobre todo también de los doctores, que vamos a ver uno en particular más adelante, cómo describe que, por ejemplo, ese manto después se le pegaba a esas heridas abiertas y después se lo vuelven a arrancar como una curita. O sea, fue algo verdaderamente crudo. ¿Okay? Por si fuera poco, después además, como les decía, le ponen un manto para ridiculizarlo, además le ponen la corona de espinas. Eso sí queda en varias citas bíblicas, y dice Juan: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Okay? La cita de Mateo dice: entonces los soldados del gobernador, y ahora les explico por qué subrayé esas dos partes, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. La corona de espinas, dice un doctor, que le penetraba el tejido vascular, y por supuesto, o sea, si no estaba despedazado por otro lado, por todo lado, porque además le habían pegado, lo habían escupido, le habían flagelado, le ponen la corona. Era, o sea, verdaderamente el estado físico es tristísimo. Cuando uno lee esto y, como les digo, profundiza, se queda uno asustado que después haya podido caminar. Y subrayé eso de los soldados del gobernador y toda la compañía, porque a veces uno en español pasa muy rápidamente, y claro, cuando uno se va con todas las ventajas de la tecnología, se va uno al griego y qué significa. Bueno, primero, soldados del gobernador era porque esto sucedió en el pretorio, dice la Biblia. Y ahora vamos a ver un poquitito a dónde quedaba. Okay, eso era la guardia, digamos, del gobernador. Normalmente no cumplían este propósito, lo fueron los que les tocó eso. Y por supuesto dice que toda la compañía, bueno, viendo los términos militares, compañía es un término indica cuántos guardias eran, son 480 guardias. Entonces, es bien importante entender primero dónde sucedían los eventos y además cómo sucedieron y quién los hizo. ¿Okay? Entonces estamos hablando que aquello fue no solo una matazón, sino que además estaba toda la guardia. Propiamente después el tema de la crucifixión. Los romanos no inventaron la crucifixión. En realidad la crucifixión la inventaron los persas
Y durante el tiempo de Alejandro el Grande y la conquista, después trajeron la idea y llegó al Mediterráneo y varios pueblos lo utilizaron hasta que llegan los romanos. Y por supuesto los romanos la perfeccionaron y la convirtieron en un sistema de producción en línea. El mismo Flavio Josefo comenta que podían crucificar hasta 3.000 personas al año. O sea, era algo extremadamente masivo, y además recordemos que no cumplía el propósito, por lo menos el propósito primordial no era la muerte, no era matarlos, no, era el sufrimiento, y además era como un tipo de marketing, digo yo. O sea, era una advertencia a todos los demás que lo veían, lo que podía suceder si se le oponía al imperio. Y además la vergüenza, porque claro, estaban desnudos, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Estaban totalmente desnudos para aquello de las películas de Semana Santa. O sea, era un espectáculo de humillación, de sufrimiento, de todo. Y la cruz que utilizaban los romanos era la cruz Tau, que en realidad es una T. No es digamos, la cruz que nosotros conocemos normalmente, porque, y también en contra de las películas romanas, que mucho se basa en el arte sacro del Renacimiento, Cristo no cargó la cruz entera, solo cargó el patíbulo, que es la parte horizontal, y la parte vertical estaba fijada. O sea, imagínense, si se crucificaban 3.000 personas al año, pues, es una fábrica. Entonces los postes estaban permanentemente fijados y simplemente el condenado cargaba lo otro y después con un tecle o algo lo subían y quedaba, y lo terminaban de clavar. Ese patíbulo podía pesar 50 kilos, ¿ok? Entonces imagínense, en el caso de Cristo, o sea, que simplemente estaba destrozado, él no daba, por eso es que le tienen que ayudar a cargar el patíbulo en la vía dolorosa, de cargar eso, no sé, 500 metros, lo que sea, hasta el Gólgota, era imposible para él. Entonces ahí es donde narran los evangelios de que le ayuda a Simón de Cirene a cargarla, porque simplemente, más yo me imagino que no podía, pero ni caminar literalmente, menos cargar eso. Y por aquello nota al margen, estuve averiguando Cirene, uno también pasa Simón de Cirene. Bueno, Cirene era es lo que es ahora Libia, al norte de África, era una colonia judía. Y por eso es que en las películas de Semana Santa uno ve Simón de Cirene casi siempre lo pintan como un negro, porque era del norte de África. Bueno, eso lo sabemos, podía haber sido blanco como la leche, era una colonia judía, eso no lo dice, pero bueno, es una cuestión ahí curiosa de que siempre lo ponen como si fuera negro el pobre Simón, pero eso no lo dice, era simplemente una colonia judía que, como eran las fiestas, por supuesto, subía a Jerusalén. ¿Okay? Siguiendo con esa descripción tan cruda, bueno, y estos gráficos han salido de uno de esos documentos médicos que hace una explicación, pero detalladísima de cada cosa. El condenado a muerte era clavado por las muñecas, no por las manos, porque si no se hubiera desgarrado, era por las muñecas, pero de nuevo, todo estaba tan perfectamente o diabólicamente diseñado, que era por las muñecas sin tocar los huesos ni las arterias. Por supuesto, eso no quiere decir que no causaba un dolor tremendo. Al clavarlo, y vamos a ver ahorita otros detalles de cómo todo estaba diseñado para el sufrimiento y el espectáculo, porque además era un espectáculo. O sea, todo el mundo llegaba desnudos y el crucificado podía durar horas, días o semanas. Y por supuesto, imagínense todo, ¿verdad? Desde las necesidades fisiológicas hasta animales, aves de rapiña, insectos. Algo que realmente nosotros, por más de que leamos y por más de que estudiemos, simplemente no podemos imaginárnoslo, ¿ok? Y sobre todo el sufrimiento que le está causando a nuestro Señor. Por aquello que quede duda, este es uno de los clavitos, más o menos.
no solo tenía que tener, bueno, la fuerza, sino que además el largo, porque a veces, digamos, tenía que penetrar, no sé, los 2 pies, un apoyapiés a veces, y la cruz. Entonces, imagínense eso, ¿verdad? Y propiamente aquí el tema de la cruz lo clavaban con las piernas a 45 grados, normalmente, para que le generara todavía más dolor y calambres, y además fuera más difícil tanto o sea, toda la respiración, la inhalación como la exhalación. Y estuve leyendo que eso, o sea, de nuevo, entendamos cuál era el propósito. El apoyo, donde a veces uno ve que uno dice, mira, qué bueno, un apoyo. No, es que era todavía más perverso, porque es para que dure un poco más y para que sufra más. Pero ese apoyo podía ser en los pies, como tradicionalmente lo hemos visto, que ese se llama supedanium, o podía ser un apoyo como en una sentadera. Okay, uno dice, mira qué bien, una sentadera ahí, estaba como sentadito. No exactamente, resulta que esa sentadera tenía otro de estos clavos, para que cuando ya no aguante más y se apoya, se lo clavaba, ya saben dónde. Entonces, es crudo, por eso yo se lo decía al principio, es muy crudo cuando uno detalla en esto. Sin embargo, el Señor no dura ni días ni semanas, el Señor dura horas. Sabemos que lo crucifican a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde muere. Estamos hablando 6 horas, o sea, yo creo que eso era un récord. Tan es así que los romanos no lo podían creer cuando van a quebrarle las piernas a todos para que mueran rápido, porque al día siguiente era la Pascua. Se dan cuenta que Cristo está muerto y tenían que cerciorarse, y es donde le clavan la lanza y sale, Juan nos dice que sale sangre y agua. Y en base a uno de estos escritos de un doctor que se llama Charles Truman Davis, dice, voy a leerlo literal por aquello de los doctores, dice que en ese momento se produjo un escape del fluido acuoso de la bolsa que rodea el corazón junto con la sangre del interior del mismo. Entonces, esa es la explicación de que sale agua y sangre, y de nuevo no le quiebran ningún hueso, como estaba profetizado, y así es como muere. Y déjenme leerles un pedacito de este escrito de este señor, que yo lo tengo completo. Si les interesa leerlo, me lo dicen y yo lo puedo publicar ahí en el chat de WhatsApp. Ahí explica de forma detallada y médica todo lo que estaba sucediendo. Dice, al empujarse hacia arriba para evitar este tormento por estiramiento, colocaba todo el peso sobre el clavo que atravesaba los pies. Nuevamente se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. En este punto se produció otro fenómeno. Al fatigársele los brazos, grandes oleadas de calambres le pasaban por los músculos, engarrotándolos con un profundo dolor punzante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Al colgar de los brazos, los músculos pectorales, los grandes músculos del pecho, se paralizaban, y los músculos intercostales, los pequeños músculos entre las costillas, no podían actuar. Se podía inhalar aire a los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por elevarse para tener al menos un pequeño respiro. Finalmente, el nivel de dióxido de carbono en los pulmones y el torrente sanguíneo aumentaba y los calambres se atenuaban parcialmente. Fuerte, sí, fuerte. Yo me imaginé, yo mismo me generaba lágrimas al leer esto, y bueno, me imagino que es lo mismo, pero es que de nuevo es importante que entendamos esto, porque la historia tiene un final feliz. Tiene un final feliz para los hijos de Dios, por supuesto, pero entendamos que fue exactamente lo que hizo nuestro Señor en la cruz. ¿Okay? Y bueno, aquí viene un poquitito la parte que les comentaba. Yo soy muy visual, entonces yo quería entender exactamente cómo fue ese para allá, para acá,
para todo, dónde lo llevan y por qué lo llevan y dónde suceden las cosas y cuándo suceden. Vean qué interesante cuando uno lo ve así. Entonces, de nuevo, vamos a seguir suponiendo que todo arranca en el huerto de Getsemaní a medianoche, pero antes de eso, veamos. La última cena se da en el aposento alto, que es en el suroeste de Jerusalén. ¿Okay? Este es el Jerusalén de los tiempos de Cristo, que en realidad pues obviamente no es tan grande. Estaba, bueno, toda la explanada del templo, el fuerte Antonia allá arriba, toda la parte, digamos, la parte pobre de la ciudad y la parte rica, la casa de Caifás, el palacio de Herodes, el Gólgota. Pero entonces ahí sucede, o es lo más probable que los historiadores han dicho, ahí donde sucede la última cena. Después cruzan Jerusalén, o sea, al otro lado literalmente, ¿okay? Al sureste, al Templo de los Olivos, con todos los apóstoles, menos Judas. Ahí se va a orar con el grupito pequeño de él, al huerto de Getsemaní. No les ayuda de mucho porque en realidad se durmieron. Pero todo sucede ahí. Ahí es donde es arrestado, dice que está hablando y llega Judas con un montón de gente, y lo arrestan y va de vuelta, va otra vez para abajo, va a la casa de, vea qué interesante, dice que van donde Anás, ¿ok? Y aquí es donde viene la primera sorpresa. Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año. Anás había sido el sumo sacerdote hacía 15 años, pero una persona todavía muy respetada. Entonces, no sé, lo llevan donde Anás. Es como que, leía yo de que es como que, como él había sido sumo sacerdote, era un puesto como que no, o sea, por lo menos el prestigio no lo perdía. Es como en los presidentes de Estados Unidos, que le siguen presidente y lo presenta como, bueno, él le seguían diciendo sumo sacerdote, a pesar de que no era oficialmente el sumo sacerdote en ese momento, ¿ok? Después lo llevan donde Caifás, que era el yerno, ¿ok? Y como les decía, la primera sorpresa es que lo más probable es que todo sucedió ahí mismo, ¿ok? Cuando hablan de la casa de Caifás, no nos imaginemos una residencia, una casita, no, era estamos hablando que era el sumo sacerdote, era como, es una casa, es una residencia, como decir la Casa Blanca, o sea, que no es una casa, sino que conlleva un montón de cosas, era un complejo. Y lo más probable es que vivían en el mismo complejo, ¿ok? Entonces también uno entiende, no es que lo llevan para acá y para allá, y van a ver, inclusive cuando lo presentan ante el Sanedrín, también se dio ahí mismo. Y para otro capítulo del libro de especulaciones, eso está requete cocinado, por supuesto. Estamos hablando que eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Estaban reunidos el Sanedrín, que son 70 más el sumo sacerdote. Estaban reunidos a esas horas, ¿verdad? Por supuesto, estaban esperando que todo esto sucediera. Ahí mismo es donde enjuician, entre comillas, a Cristo, un juicio absolutamente ilegal, inclusive bajo la norma judía. No podía ser de día, un juicio, no había defensor, no había testigo, no había nada, o sea, fue absolutamente ilegal, y simplemente ellos se agarran que no hay nada más que hablar, que ya dijo que él era el Hijo de Dios, listo, está cocinado, no necesitamos testigos, no necesitamos abogado defensor, no necesitamos nada. Entonces ahora sí, lo presentan donde Pilato. Aquí viene la segunda sorpresa. Ya eran las 6 de la mañana, más o menos. Pilato no vivía en Jerusalén. Jerusalén no era la capital de la provincia de Judea, o sea, la capital de la provincia romana de Judea. Pilato vivía en Cesarea, en la costa, ¿okay? Lo que pasa es que estaba en Jerusalén por las fiestas, y no solo para disfrutar de las fiestas, por decirlo de alguna forma. No, es porque era una época muy tensa, porque la población de Jerusalén se multiplicaba por X número de veces, o sea, muchísimo. Sí, leí de 3 a 5 veces se multiplicar la población. Entonces digamos que vivían
no sé, 100,000 personas a batear. Bueno, imagínense, había 500,000. Entonces era una época muy tensa. Entonces por eso es que estaba esos días ahí. Y donde él vivía esos días era en el pretorio, que es como decir la residencia del gobernador. Y probablemente esto era en el Palacio de Herodes. Dicen todos los historiadores. Tradicionalmente la visión era que era en el Fuerte Antonia, pero no tendría mucho sentido. El Fuerte Antonia eran barracas militares, era un edificio militar. Y volvemos a lo mismo. Si normalmente había alrededor de una legión de soldados romanos en Jerusalén, o sea, todo el tiempo, estamos hablando de 4,800 soldados, dicen que para las fiestas se duplicaba, casi 10,000 soldados, y eso estaba en el Fuerte Antonia. Obviamente el gobernador no vivía ahí, sino que vivía en el Palacio de Herodes, que hay otro paréntesis. El Palacio de Herodes se refiere a Herodes el Grande, ¿verdad? Porque cuando leemos de que lo llevan de Herodes, es Herodes Antipas, que es el hijo del rey Herodes, ¿okay? Ese se le llama el tetrarca de Tetra, 4, porque Herodes, el rey Herodes tuvo 4 hijos y el reino se dividió en 4, bueno, y quedó ahí. Herodes se quita el tiro, él lo que quería era simplemente ver un espectáculo de qué era lo que iba a hacer Jesús, que hace milagros, o sea, él en su mente probablemente creía que era como un mago. Pilato se lo manda a Herodes porque Herodes era el tetrarca de Galilea y Perea. Entonces cuando oye que Jesús era de Galilea, Pilato se trata de quitar el tiro tirándoselo a Herodes y Herodes lo devuelve, ¿ok? Entonces vuelve otra vez a Pilato. Todo sucedió ahí, porque así como Anás y Caifás vivían en el mismo complejo, Herodes y Pilato estaban en el mismo complejo también, que era el Palacio de Herodes, ¿ok? Y bueno, es donde ya Pilato definitivamente no le queda otra más que condenarlo, que de nuevo en realidad quien lo condena son los judíos. Después lo presenta y es donde dice crucifícalo, preferimos a Barrabás y todo esto. Después los romanos lo azotan. Vean que todo está sucediendo ahí, todo sucedió ahí. No es que lo bailaron para allá y para acá y lo caminaron varias veces, no, todo sucede ahí. Y bueno, viene la parte de lo que es la vía dolorosa, de caminar hacia el Gólgota, que dicho sea paso entonces, se da para los que conocen Jerusalén. Yo no tengo el gusto, pero por lo menos el Jerusalén de la época de Cristo ya soy un experto. Eso sucede entre el Palacio de Herodes y el Gólgota, y vean qué interesante cómo de veras se ha hecho negocios con errores. Eso en amarillo es lo que se conoce como la vía dolorosa tradicional, y está marcado y va todo el mundo a visitar la ciudad. No sé si está Juan Carlos por aquí que conoce. No está, ok. Bueno, probablemente él fue ahí y resulta que ese no fue el camino que caminó el Señor, porque eso es entre Fuerte Antonia y el Gólgota, y el pretorio no estaba en Fuerte Antonia, sino que estaba en el Palacio de Herodes. Esto sí, ya dejamos de especular, porque los evangelios nos lo dicen, de que Jesús muere a las 9 de la mañana o a la hora tercera, como dice los evangelios. Y sobre todo Marcos detalla muy bien las horas, y esto que les voy a comentar, todo sale de Marcos. De 12 a 3, dice que hay tinieblas sobre toda la tierra, probablemente un eclipse de sol. A las 3 de la tarde, apenas 6 horas después de crucificado, el Señor muere. Dice, entrega su espíritu, y ahí entonces hay un terremoto y se rasga el velo del templo, y bueno, y todos los detalles que conocemos. Después de esa hora, no sé, 4 o 5 de la tarde, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, ¿okay?, a Pilato, y es enterrado, y dice que es enterrado ahí muy cerquita. Entonces, cuando yo pongo punteado por aquello, no lo tengo del todo, o sea, la Biblia no lo dice, pero podemos suponer que es ahí mismo, en esa misma área al norte de Jerusalén, ¿okay? Y bueno, esas son las últimas horas del Señor. No sé si es el caso de ustedes, pero después de yo leer esto, por un lado
me queda mucho más claro más que sucedió y me genera mayor agradecimiento al comprender la gravedad de todo lo que sufrió el Señor por nosotros. Entonces, en conclusión, nosotros utilizamos la expresión de que no hay almuerzo gratis, que no fue la excepción. El almuerzo alguien lo pagó, el pago de ese castigo, transgresión a la ley, alguien lo pagó, fue nuestro Señor. Entonces el pecado que ustedes y yo, o el castigo que ustedes y yo nos merecíamos, la separación eterna de Dios, esta es la razón por la cual podemos llegar al Padre a pesar de nosotros y a pesar de nuestro pecado. Entonces, pues espero que con esto les quede un poquito más claro, les quede un mayor agradecimiento, un mayor amor y bueno, esta es la explicación por la cual el Dios perfecto, santo y justo se hizo maldición por nosotros para nosotros tener acceso al Padre. ¿Preguntas? Espérate, que te lleven el micrófono. Pequeño aporte, Jaime. Está apagado, yo creo. Ya. ¿Ah? Aquí. Hola, hola. Pequeño aporte. En ese tiempo, las autoridades judías no podían condenar a nadie a muerte. Exacto. Entonces ellos tenían que apoyarse en los romanos, que eran los que sí tenían la potestad de condenar a una persona a muerte. El otro aspecto importante, lo señalaste, y era la concentración del apoyo militar de los romanos para la paz, fundamentalmente porque era el tiempo en el que habían ocurrido levantamientos importantes. Con anterioridad era cuando normalmente surgían los falsos cristos, ¿verdad? Y entonces el pueblo se levantaba. En esto hay una especie de entendimiento entre las autoridades judías y las autoridades romanas. Tenía que haber, porque la ejecución de Cristo tenía que ocurrir antes de la Pascua. Una vez que se iniciaba la celebración de la Pascua, se asumía militarmente de parte de los romanos que los judíos no se iban a levantar, porque estaban celebrando la Pascua. Entonces, mucho del castigo infligido a Jesús fundamentalmente era para debilitarlo al punto que falleciera antes del inicio de la celebración de la Pascua. Eso era, digamos, el entendimiento racional, militar, humano y de parte de los sacerdotes judíos. Termino diciendo lo siguiente. Mientras se daba toda esta estratagema militar y religiosa, se aproximaba un cumplimiento fundamental que es el Cordero Pascual. Pero eso supongo que lo van a desarrollar ahora. Sí, muchas gracias, Max. Hay nada más un par de puntos. Efectivamente, bueno, a Caifás tenía por lo menos tenía 15 años de ser sumo sacerdote, y dicen los historiadores que tenía una excelente relación con Pilato. Esto estaba requete cocinado de previo, y sí, efectivamente, los judíos claramente sabían que ellos no podían hacer nada sin que tuviera el beneplácito de los romanos. Entonces, ahí puede uno entender por qué todo esto se dio tan fluidamente, por así decirlo, porque todo estaba, o podemos concluir que todo estaba recontra hablado. La otra cosa que mencionabas,
En realidad la última cena se da no en la Pascua, sino en la preparación de la Pascua, que era el día previo y que era un evento casi igual de importante. Y además vean cómo está diabólicamente bien montado. Todo el mundo está en las casas, está celebrando la preparación de la Pascua en la víspera de la Pascua. O sea, es un día de estar, nadie está en las calles y todo se da además de madrugada. Imagínense de cómo pudo haber sido una madrugada hace 2000 años en una época de esta. O sea, no hay nadie en las calles, nadie se dio cuenta. Cuando se dieron cuenta resulta que había 3 personas crucificadas fuera de los muros de Jerusalén a las 9 de la mañana. Pero todo lo que sucedió de forma nocturna, que fue en alianza entre los romanos y los judíos, todo fue de acalladito y, como les decía, absolutamente de forma ilegal. Pero sí, tanto la reunión del Sanedrín y que estuviera, me imagino yo que Anás y a Caifás no lo sacaron de la cama, probablemente también estaban esperándolo. Y de nuevo estaba el Sanedrín, 70 reunidos en un día santo. Vean qué increíble a lo que llega el ser humano con tal de salirse con la suya. Ellos habían decidido matarlo, aunque fuera violando sus mismas leyes. Entonces, pues queda uno impresionado. ¿Aquí una otra pregunta? Queda claro que eso ya estaba, hola, ¿sí se escucha? Está cocinado. Cocinado porque días más tarde, cuando Pedro y Juan en el libro de Hechos empiezan a predicar el Evangelio y los judíos del Sanedrín y toda esa gente los encarcelan, los dejan en la cárcel porque ellos en la noche pues duermen y comienzan al otro día. Entonces cuando llegan al otro día ya ellos no estaban en la cárcel porque el ángel los había liberado. Entonces en este caso, en la madrugada todos estaban pues dispuestos a crucificar a Jesús. Pero bueno, la pregunta es, que siempre me ha quedado la duda, que si es jueves, que si es viernes o qué día fue lo de la crucifixión. Mira, la Biblia no lo dice, entonces no puedo yo afirmártelo. Yo te puedo dar lo que yo creo, pero no, eso es del libro de Jaime, eso no es de la Biblia. Pero si quieres después te doy mi opinión, porque no es bíblica, entonces no tiene mucho sentido traerlo aquí. Carlos y después Evelyn. Gracias. Yo tengo una duda que es sobre las palabras que pronunció Jesús en la cruz, porque siempre, digamos, he tenido una confusión con una frase que es que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De que se ha malinterpretado, digamos, por muchos años, en el sentido de que fue un momento de debilidad de él, siendo humano en la cruz. Y sabemos que no fue así. Tal vez si puedes entrar un poquito en eso. Claro. La respuesta corta es que simplemente es para que se cumpla la profecía, porque eso viene del Antiguo Testamento. Entonces, es la misma razón por la cual diríamos que ¿por qué entró en un pollino a Jerusalén y Hosana, Hosana y las palmas? Era para cumplir la profecía. Entonces, esa es, digamos, la explicación corta. Es una explicación más larga que después podemos comentarla, pero simplemente para que se cumpliera la profecía. Tal vez un agregadillo, eso está en el Salmo 22, así empieza el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, y lo que está haciendo Jesús es apuntando al salmo mesiánico para que, como bien dice Jaime, todo el mundo vea que lo que está ocurriendo estaba profetizado en el Salmo. Exacto. Es como ver lo de Isaías. Cuando vos lees, vos dices, claro, este es el cumplimiento de la profecía, es igual. Evelyn tiene una pregunta y yo creo que ya con esta terminamos por el tema del tiempo. Gracias.
está apagado. Pégatelo. Ok. Rolo, quizá nos... Ahí está, ahí está. ¿Ahí? ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Lleno de pintura, guácala. Cuando tuvimos la oportunidad de ir, de hecho, con Juanquita y Tita a Tierra Santa, parte de lo que nos explicaban es sobre el lugar donde Cristo murió y fue sepultado, porque todos hemos escuchado y probablemente visto fotos o documentales de la iglesia del Santo Sepulcro. Ajá. Ahora precisamente en el mapa que pusiste, veíamos que el Gólgota aparecía fuera de la ciudad. Ajá. Ahí se ven los límites de la ciudad, que son, Ujú. la ciudad es amurallada, y aparece el Gólgota afuera. Existen discusiones porque la Iglesia Católica ubica la Iglesia del Santo Sepulcro adentro de la ciudad, pero aparentemente otros estudios dicen que el Gólgota estaba afuera de la ciudad, fuera de las murallas. Entonces, a nosotros nos llevan afuera de las murallas, a donde supuestamente estuvo el Gólgota, pero toda la tradición histórica desde los bizantinos lo ubicó dentro de la ciudad, y la gente, la mayoría de los cristianos van a visitar la iglesia del Santo Sepulcro. Obviamente teníamos que conocer los dos lugares para tener una noción, y esto puede conducir mucho al error al creyente, porque la gente llega realmente, toca la piedra y llega donde aparentemente estuvo el sepulcro. Entonces yo quisiera saber, Rolo, ¿qué hay bíblicamente, si realmente el lugar donde fue sepultado fue adentro de la ciudad amurallada, o bien si está afuera como en esa foto? Porque qué cólera da que lo engañen a uno, ¿verdad? Si quieres, perdón. arranco yo y después. Dale, dale. Ok, empecemos, doña Evelyn, que casi que todo lo que te enseñaron allá, lo más probable es que es falso. Hasta ahora, hasta últimos tiempos, de nuevo, es por la razón, probablemente entonces vos estuviste allá, también caminaste la Vía Dolorosa, esa no fue. Entonces casi todo, hasta hace relativamente pocos años que se ha ido descubriendo nuevas cosas arqueológicas, se dan cuenta de que es tal cual está aquí, además de que tenía que forzosamente haber sido fuera de las murallas, nunca pudo haber sido dentro. Yo no sé dónde es esa iglesia que mencionás, pero claramente si está dentro está equivocada, ¿okay? Porque las crucifixiones tienen que haber sido fuera de la ciudad. Y después, lo otro que te quería decir, que ya se me olvidó, que, bueno, por supuesto, han hecho negocio con todo esto ¿aló? Si no, yo creo que la iglesia Santo Sepulcro la empezó a edificar Elena, la mamá de Constantino. Bueno, imagínense entonces cuándo fue. Entonces, 300 y pico años después sí. de Cristo. ¿Verdad? Sí. Sí, a ver, dos cosas tenían que estar fuera, el sepulcro y el Gólgota. Exacto. Porque no podías hacerlo dentro de los muros de la ciudad, porque eso hacía la ciudad impura. Es correcto. Sí, Entonces, el sacrificio tenía que ser fuera. En la ciudad. Uh-huh. ¿Verdad? Pero sorry, todos los peregrinos que van a pasear a Jerusalén los engañan y les sacan la plata vulgarmente. Bueno, y lo otro que ya me acordé es que también... No es diferente a lo que ocurre en las iglesias, ¿verdad? Que le sacan la plata a la gente vulgarmente. Sí. Es igual, las religiones son súper diferentes. Sí. Pero lo otro es que también todo deriva de un enorme error, inclusive hasta, podríamos decir, idolatría. Sí. Porque de nuevo, ¿qué pretendes de todo esto? O sea, pretendes ir a darle poderes a lo que sea, una piedra, una cruz, un lugar. Imagínate que ni siquiera, o es muy probable que ni el templo estaba donde dicen que él estaba.
Entonces, también pensemos a quién estás siguiendo o a quién estás adorando. O sea, el lugar donde sucedieron los hechos importan un pepino, perdonando el francés, sino quién fue Cristo y cuál fue la obra que hizo. Punto. La gente tiende a hacer ídolos alrededor de la cruz. Así es. Había falta construir un aserradero para poder procesar todas las astillas de la cruz que se han vendido en la historia. Más o menos. Mira, Sí. aquel hay unas astillas, eso se llama reliquias. Y se ha hecho un negocio gigantesco de las reliquias, gigantesco. Y entonces que la piedra y que el otro, y gente, pero hay que pagar la entrada, para poder entrar ahí hay que pagar la entrada para tocar la piedra. Se pelean las la religiones. tumba. Sí, claro, se pelean las religiones, entonces hay una iglesia encima de otra y otra encima de otra. Sí. No hay ninguna evidencia, ninguna, de que el sepulcro está donde dicen que está. No existe. Sí. Hay dos lugares, vos sabes que hay una discusión de dos lugares. Hay dos, unos dicen que es un lado y otros dicen que es en el otro. Y eso es absolutamente irrelevante. Tal vez, y un poquito, ya se nos acabó el tiempo, entendamos algo. Si Pedro, Juan y todos los 11 apóstoles, y después Pablo, y la iglesia del primer siglo, nunca fueron al sepulcro y al Gólgota a hacer absolutamente nada, ¿por qué vamos a ir nosotros? Para ellos eso no tenía importancia. Ninguna importancia, porque la tumba estaba vacía, Jesús no estaba ahí. Entonces, si para los apóstoles y la iglesia primitiva no tuvo importancia, ¿por qué tiene que tener importancia para nosotros? Una y una sola razón: idolatría. Yes. Y como resultado de la idolatría, los comerciantes hacen plata, porque venden figuritas o venden entraditas y se monta el business de la religión. Así es. ¿Okay?